El arco de Whole Cake Island es junto al de Dressrosa y al de Wano los más largos de toda la historia en One Piece. Por esa razón a muchas personas les da bastante flojera darle un segundo vistazo luego de haberlo terminado, y no los culpo ya que son excesivamente largos. Literalmente hay otros mangas que en su totalidad duran menos que cualquiera de ellos. Esto ocasiona que, como bien dije antes, mucha gente se quede con las primeras impresiones de estos y se les pasen ciertos detalles, siendo el caso puntual de Sanji en la isla de Big Mom uno que se ve bastante perjudicado por esta situación, ya que existen ciertos detalles en su comportamiento que pueden cambiar completamente la forma en la que lo percibimos ahí. Realmente el cocinero se comportó de mala manera con los sombreros de paja. Sanji fue tan simp como para traicionar a sus compas por una minita. Los golpes que este le dio a Luffy cuando lo intentó salvar son imperdonables. Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, algo indispensable para poder determinar si el comportamiento de Sanji en Whole Cake estuvo bien es tener presente el contexto que originó la problemática del arco. Como todos sabrán, Luffy y la mitad de los sombreros de paja se dirigieron al territorio de Big Mom para ir a rescatar al cocinero, pero ¿por qué ocurrió todo eso? Pues bueno, el problema se origina en Dressrosa, ya que ahí tanto Sanji como Nami y algunos otros Mugiwara tuvieron que escapar con el Sunny del lugar debido a que los piratas de Big Mom les estaban persiguiendo. Esto ocasionó que la banda se dividiera. Luffy, Zoro y algunos otros se quedaron en Dressrosa papeando Doflamingo, y el grupo de Sanji llegó a Zou luego de llevar a cabo el escape. Estando ahí se hicieron amigos de los Minks, pero los piratas de la anciana con sobrepeso no tardaron en llegar, y esto hizo que ambas bandas se enfrentaran. Ahí es donde a Sanji le comentan que estaban buscándole para que se casara con una hija de Big Mom para establecer un vínculo entre su familia biológica y la de la emperatriz, cosa que Sanji a priori rechaza. No obstante, algo le dijeron en secreto, de lo que ustedes se enterarán más adelante, que le hizo cambiar de opinión y aceptar, por lo que debido a cómo se dio la situación, como pudo se las ingenió para poder hacer que el resto de la banda se escapara, yéndose él solo con sus persecutores, y esto es lo que ocasionó la problemática. Por eso cuando Luffy llega a reunirse con sus compas luego de papearse Doflamingo, decide ir a buscar a su cocinero. Pero bueno, ya que tenemos el contexto del problema, ahora vámonos a Whole Cake. En el camino al lugar, los subordinados de Vetch, que fue de hecho quien se llevó a Sanji, le intentaron convencer de que se casara con Pudding, y de que le iría mucho mejor siendo parte de la familia Charlotte. Sin embargo, el rubio siempre les respondió con una negativa, la cual mantuvo firmemente hasta que vio a Pudding. Como todos podrían imaginarse, cuando este la vio no disimuló nada que le encantaba a la muchacha, y esto es algo que se mantendrá hasta un momento específico de la historia donde cambió el switch. Pero por ahora pasemos a su primer encuentro. Ahí, a pesar de que el cocinero tenía la mayoría de la sangre en la cabeza de abajo y no en la de arriba, este le dijo que no se iba a casar con ella, puesto que eso implicaría que dejara a su tripulación y no estaba dispuesto a hacerlo, postura que mantuvo hasta que, estando en los dominios de la emperatriz, se encontró con su familia biológica. Ahí de buenas a primeras Sanji los rechaza totalmente, puesto que aún les guardaba rencor por todo lo que le hicieron de niño, e incluso este llegó a pelear con el viejo en un momento puntual. Pero tras eso al cocinero le explican que los Vinsmoke planeaban unirse a Big Mom para hacerse una nación más fuerte, y la forma en la que lo harían sería a través de un matrimonio entre ambas familias, en la cual Sanji sería el representante de los Vinsmoke. Obviamente Sanji se negó rotundamente a esto, pero luego Judge saca su carta trampa, la de amenazarle con hacerle daño a Zeff y a la gente del Baratie. Este fue un golpe bajo contra el cocinero, puesto que sabía que ellos no tenían cómo defenderse de esto, por lo que gracias a eso, y a que previamente le habían colocado unas esposas explosivas que harían que este perdiera sus manos si intentase escapar, cosa que le impediría cocinar por el resto de su vida, este empieza a considerar eso de tener que casarse con Pudding, con quien se reuniría posteriormente, pero de camino a que eso ocurriera, Luffy y Nami lograron interceptarlo, y es ahí donde se produce el momento en donde Sanji golpea brutalmente a su capitán. Obviamente este es un momento extremadamente duro de ver, puesto que Luffy nunca se defendió, él solo fue a rescatar a su pana y lo que recibió fueron golpes de su parte. Sin embargo, cabe resaltar que luego de que Sanji se hartara de golpearlo y tras recibir una cachetada de Nami, este se retira con su familia. Es ahí donde Luffy le grita que no se iría hasta que él regresara y que no comería nada que no sea preparado por él. Producto de escuchar esto, Sanji se quiebra, puesto que él era plenamente consciente de lo que estaba diciendo Luffy era verdad, pero también era consciente de que si se iba con ellos, luego atacarían a Zeff y a su gente, por lo que el cocinero se encontraba en una situación extremadamente complicada, la cual de hecho le comenta a Pudding cuando ambos se encuentran, y esta última aprovecha para manipularlo emocionalmente y hacer que le prometa que ambos se casarían. Recordemos que Sanji tiene debilidad por las mujeres, y no solo por las mujeres, sino también por sus seres queridos, por lo que hasta ese momento él siempre tomaría el camino difícil con tal de defenderles a estos últimos. Es por esta razón
que más adelante, cuando se reúne con Big Mom, le pide que, a cambio de casarse con su hija y formar parte de su familia, dejara escapar a los sombreros de paja de su territorio. La emperatriz acepta la condición, haciendo así que Sanji se alegrara, puesto que pudo conseguir que todos quedaran bien, ya que cumpliría su promesa con casarse con Pudding, y haciendo esto estaría protegiendo al Baratie, y a su vez logró negociar un escape de sus compañeros. Todos quedaron bien. Sin embargo, la cosa no era tan bonita como él creía, puesto que supuestamente todos estarían bien, menos él, que se sacrificó por todos, y a su vez no contaba con que le estuvieran engañando, puesto que el verdadero plan de los piratas dulce era capturar a los sombreros de paja y además también darle mortadela a todos los altos cargos del Yerma en la boda, incluyéndole a él. De esto último se entera el cocinero cuando le iba a llevar el almuerzo a su prometida. Es ahí donde le escucha comentar las verdaderas intenciones que habían detrás de la boda. Esto hizo que Sanji se rompiera, puesto que todo lo que creía que había conseguido realmente siempre fue una farsa. Todos lo intentaban manipular. Bueno, todos menos sus verdaderos amigos. Y esto lo recordó, por lo que fue a toda velocidad en su búsqueda. Ahí encontró a Luffy, quien se encontraba completamente débil por no haber comido tras una fuerte lucha que tuvo contra un ejército de la emperatriz. Es ahí cuando Sanji le da de comer y donde se sincera con su capitán, quien comprendía perfectamente la situación de su cocinero y accedió a ayudarle. A partir de ese momento Sanji empieza a cooperar nuevamente con los Mugiwara, además de que también se muestra un poco más desconfiado con Pudding. Ciertamente sigue siendo bastante simp con ella, pero ya no tanto como antes. Pero bueno, luego de todo esto los sombreros de paja se juntan con los piratas de Bech, quienes iban a traicionar a la emperatriz, y planean así el asalto a la boda, con el cual consiguieron enloquecer a Big Mom, bueno, más de lo que ya estaba. Es ahí donde Sanji logró despertar los verdaderos sentimientos de Pudding hacia él, haciendo así que más adelante esta les ayudara a cocinar el pastel que terminó haciendo que Big Mom les dejara de perseguir, y tras la victoria de Luffy contra Katakuri y el apoyo que Sanji consiguió por parte de su familia biológica, a la cual salvó durante la boda, los Mugiwara lograron escapar de la isla. Obviamente aquí me estoy saltando muchas cosas, como que Pedro decidiera autoexplotarse, o que los piratas del sol también les ayudaran, o que Pudding le borrara los recuerdos a Sanji para que este pudiera escapar sin remordimientos por haberla dejado. Pero eso no es tan importante, o al menos no para el tema de este video, por lo que ya conociendo tanto el origen de la problemática de Sanji, como las razones que este tenía para actuar de la forma en la que lo hizo, y el cómo se resolvió todo esto, toca responder las preguntas de la intro, siendo la primera si realmente Sanji se comportó de buena manera con los Mugiwara. Esto es algo que a mi parecer cada quien debería juzgar, pero al menos en mi caso yo considero que Sanji actuó de acuerdo a como él está escrito, puesto que siempre hizo todo por el bien mayor sacrificándose a sí mismo. Obviamente esto no estaba del todo bien, puesto que más adelante el propio final de este arco le dejó como enseñanza que debía estar dispuesto a recibir ayudas de parte de sus panas, cosa que de hecho sí que hizo posteriormente en Wano, cuando le pidió ayuda a Robin luego de que Black Maria le capturara. El hecho de que Sanji cometiera el error de cargar con todo sacrificándose a sí mismo en Whole Cake forma parte de su evolución, por lo que a mi parecer no fue correcto su actuar, pero sí fue necesario para que este se desarrollara. Es una situación parecida a la de Robin yéndose con el CP9 en Water 7 para no involucrar a los Mugiwara, o la de Nami intentando evitar que los mismos se enfrentaran a Arlong en el East Blue para protegerles. Y como estas dos situaciones fueron perfectamente comprensibles, dadas las motivantes que ambas personajes tuvieron en esos momentos de debilidad, creo que Sanji también debería ser perdonado al igual que ellas. Bien, ahora si pasamos a la segunda pregunta, es decir, la de que traicionó a sus panas por una minita, aquí es bueno resaltar que, aunque a Sanji se le hiciera agua y no precisamente la boca cada vez que veía a Pudding, este también siempre tuvo presente el bienestar de su tripulación, llegando incluso a abogar con Big Mom un posible escape de sus panas de su territorio, e incluso esto se nota también cuando inconscientemente este cocina todas las comidas favoritas de sus compañeros al estarle haciendo el almuerzo a Pudding, el cual posteriormente se comió Luffy. Esto obviamente demuestra que él, a pesar de andar enamorado y goloso de Pudding, nunca estuvo dispuesto a permitir que estos salieran perjudicados. De hecho, antes de que le chantajearan, a pesar de enamorarse de ella al verla, la rechaza, ya que planeaba reunirse con los Mugiwara de alguna u otra manera más adelante, y que Sanji rechace a una mujer de buenas a primeras sí que es algo de resaltar. Lo que pasa es que después dio su brazo a torcer cuando le amenazaron con ir a darle mortadela a Zeph, y bueno, ahora toca la pregunta más difícil de responder. ¿Es imperdonable lo que Sanji le hizo a Luffy? A ver, yo no les voy a mentir, aún entendiendo todo el contexto de la situación y el cómo terminó, se me sigue arrugando el corazón. Vaya, vaya, malévolo
pero Cucarachón se los puso sentimental. Cada vez que veo cuando Sanji golpea a Luffy mientras este no se defiende, pero yo creo que esa era la única forma en la que Sanji podía mantener a raya a Luffy. Como bien mencioné antes, aquí Sanji cometió el error de querer cargar todo él solo sin ayuda de nadie, pero también es una realidad que no lo hizo con gusto ni mucho menos, puesto que él mismo demuestra estar completamente roto por dentro por haberlo hecho al llorar luego de retirarse del lugar con su familia y dejar a su capitán ahí todo reventado. Y esto de hecho el propio Luffy lo perdonó cuando le explica todo lo que estaba ocurriendo en su reencuentro, por lo que yo, que soy un fanboy de Sanji, obviamente lo perdono, no sé ustedes, pero luego de haber visto todo por lo que tuvo que pasar mi muchacho y saber que realmente sus intenciones no eran malas sino más bien tratar de mantenerles a raya, no podría no perdonarle. Pero eso es mi caso. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios, porque te dejaré más análisis de personajes de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.